Bien, buenos días. En la sesión de hoy vamos a ver el primer tema de la asignatura, Fundamentos y consideraciones básicas de la robótica. ¿Qué vamos a ver en este tema? Pues vamos a ver lo que marca el índice, vamos a ver los orígenes y la evolución de la robótica, vamos a dar una serie de definiciones de la robótica, vamos a relacionar la robótica y la automatización. Importante, identificaremos la estructura morfológica de un robot, detallaremos las especificaciones básicas de un robot industrial de catálogo, daremos clasificaciones. También importante, analizaremos y estudiaremos las estructuras geométricas de los robots y luego ya acabaremos hablando un poquitín de las muñecas. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar del primer apartado, los orígenes y la evolución de la robótica. Bueno, pues ¿de dónde viene la palabra robótica? Según los autores, la palabra robótica viene de la palabra robota, escrita por el autor Karel Capet en el siglo pasado, en el 17, en su obra Robson's Universal Robots, en la cual, bajo esa palabra, se entendía que había lo que hoy se entiende por un humanoide que hacía las funciones de servidumbre hacia los humanos. Bien, de ahí definen los autores el nacimiento de la palabra robótica. Existen muchos más detalles de los orígenes de esta palabra robótica, para lo cual remito a los alumnos a la bibliografía. Bien, para llegar a la robótica industrial hemos pasado a lo largo del tiempo por muchas fases. Bueno, podemos irnos a siglos anteriores, pero vamos a empezar por el siglo XVII y XVIII, lo cual vamos a ver qué antecedentes tenemos. En aquellos momentos había ya dispositivos mecánicos que hacen lo que hoy se entiende como funciones que hacen los robots, pero eso sí, con tecnología ya obsoleta, que en aquellos tiempos era casi 100% mecánica. En concreto, en el siglo XVIII, Jacques Vaucanson diseña muñecas mecánicas del tamaño humano. Jaguar diseña un telar mecánico. Y ya en el siglo XIX, Christopher Spencer diseña un torno programable. Bien, hay más reseñas históricas, pero vamos a destacar una de ellas, que no es de un robot en concreto, ni de algo que se aproxima a un robot, sino que aparece en el 1945, aparece el primer computador, gran computador ENIAC diseñado por Erkler y Mauchly. Como he dicho, no es un robot como tal, sino que es un ordenador. ¿Por qué está muy vinculado al mundo de la robótica esta reseña? Porque el mundo de la robótica es un mundo muy multidisciplinar y un robot como tal no hace nada sin un elemento de control. Y el elemento de control generalmente en los robots industriales son computadores específicos, de diseño específico. Y el nacimiento del primer computador, como fue el ENIAC, ha dado un gran impulso al mundo de la robótica industrial. El mundo de la robótica industrial que podemos decir que aparece a mediados del siglo pasado, el siglo XX, donde dos personas, De Boll y Elgenberger, impulsan el mundo de la robótica industrial. En 1950, De Boll desarrolla el primer manipulador capaz de realizar movimientos controlados entre dos puntos. Y en 1960 se introdujo un primer robot comercial en la empresa Planet Corporation. Bien. Ya De Boll, este mismo señor, vende las patentes en ese mismo año 60 a Condec, la cual desarrolla por sí misma el primer robot Unimate en una firma, se denomina Unimatic Corporation, cuyo director es Joseph Elgenberger. En 1962 fue cuando se instala el primer robot Unimate dentro de una línea de montaje de la General Motors. El sector de la automoción ha sido uno de los primeros sectores que han utilizado los robots en sus productos, en la realización de sus productos. En 1967, aquí tenemos otra reseña, General Electric desarrolla un vehículo a cuatro patas. Y en 1968 se desarrolla uno de los primeros robots móviles por el Instituto de Investigación de Stanford. Destacar esta reseña a nivel industrial: en 1968 Kawasaki Heavy Industries obtuvo una licencia Unimatium para fabricar sus propios robots industriales en el Japón. Japón ha sido también un país que ha impulsado mucho el mundo de la robótica. En concreto, tuvo un gran
un avance industrial con esa implantación de robots en gran parte de sus empresas. A nivel industrial, también en 1973, Cincinnati Millicron Corporation incorpora el robot T3 controlado por computador, en este caso diseñado por Richard Home. En 1978, Unimation realiza con las especificaciones de General Motors el primer robot Puma. Puma es una palabra muy utilizada en el mundo de la robótica y es un acrónimo que viene de Programmable Universal Machine for Assembly. Es un robot, o era un robot, muy parecido a los que hoy en día tenemos en las industrias. Es un robot de tipo antropomórfico con 5 o 6 grados de libertad y en aquellos tiempos era accionado por servomotores y controlado por microprocesadores de aquellos tiempos. En 1979, también la Universidad de Yamanashi diseña el robot con estructura tipo SCARA. SCARA es otro acrónimo muy utilizado a nivel de la robótica y es una estructura cuyo acrónimo es Selective Compliance Arm for Robotic Assembly. Realmente se utiliza en superficies planas para labores de montaje, altas velocidades y aceleraciones. Bien, la robótica moderna ha ido dando sus pasos y generalmente podemos decir que la robótica ha ido avanzando en los últimos años con la incorporación de sensores externos, cámaras de visión, rayos láser, infrarrojos, etcétera, para captar información, para que el robot capte información y realice las tareas en función de esa información. La robótica también ha dado otros pasos y ha avanzado en el mundo moderno, sobre todo en la interacción entre varios robots, interactuando uno con otro o varios entre sí para realizar una determinada aplicación. Y también de la robótica han aparecido otras variantes de la robótica como son la robótica móvil, el desarrollo de androides. Son ramas que van evolucionando poco a poco. Bien, vamos a avanzar. Vamos a hablar ahora de las definiciones de robótica. ¿Qué se entiende por robot? Vamos a dar una primera definición sencilla. El robot es un dispositivo mecánico que puede ser programado para desarrollar tareas de manipulación o movimiento mediante control automático. Por lo tanto, dispositivo mecánico con capacidad de programación realiza tareas con un control automático. ¿Qué se entiende por un robot industrial? Pues bueno, la Asociación para las Industrias de la Robótica define el robot industrial como manipulador, reprogramable y multifuncional, diseñado para desplazar materiales, objetos, herramientas o dispositivos especiales mediante movimientos programados, variables, para la ejecución de diversidad de tareas. Bien, ahí es destacado las palabras importantes en la definición: manipulador, reprogramabilidad multifuncional, movimientos programados y ejecución de diversas tareas. ¿Qué se entiende por manipulador? Palabra que ha aparecido en la definición anterior. Pues manipulador desde el punto de vista mecánico es un mecanismo generalmente constituido por un conjunto de ejes o segmentos unidos o desplazados unos con respecto a otros con el propósito de recoger y mover objetos, generalmente según varios grados de libertad. Y este manipulador puede ser controlado remotamente o por operador humano o también por un computador. Un manipulador generalmente en un robot es una cadena abierta, es un conjunto de segmentos unidos entre sí por articulaciones bajo una cadena cinemática abierta. Bien, ¿qué se entiende por robot pick and place? Coger y colocar. Generalmente un robot pick and place es un robot sencillo que suele disponer de 2 o 3 grados de libertad solamente, permitiendo desplazar objetos de un lugar a otro mediante movimientos programados punto a punto. Es decir, no se requiere un control de trayectorias, o si lo existe es más bien sencillo. Generalmente son robots que no tienen por qué ser accionados por motores, pueden ser incluso accionados por cilindros neumáticos e hidráulicos. Aquí tenemos la definición de androide y de robot móvil. Un androide no es más que un robot con apariencia física similar a la de un ser humano, y un robot móvil no es más que un robot montado sobre una plataforma móvil. Bien, vamos a avanzar ahora
viendo la relación que existe entre la robótica y la automatización. Son dos tecnologías muy relacionadas entre sí. De hecho, la robótica no es más que un paso tecnológico más dentro de la automatización. ¿Qué se entiende por automatización? Automatización, ya hemos visto alguna definición y aquí tenemos otra más. No es más que una tecnología relacionada con el empleo de sistemas mecánicos, electrónicos y basados en computadoras para la operación y control de la producción, líneas de transferencia, máquinas de mecanizado, máquinas de control numérico y robots. Por lo tanto, vemos que aparece la palabra robots dentro de la definición de automatización. Bien, para entender mejor la relación que existe entre la automatización y la robótica, vamos a ver cómo ha ido evolucionando la automatización a lo largo del tiempo. La automatización a lo largo del tiempo ha ido evolucionando según una serie de parámetros que van a ser el número de productos que se diseñan y se producen, el nivel de producción y el tipo de maquinaria utilizada en esa producción. En los orígenes de la automatización podíamos hablar de una automatización fija, en la cual se realizaba una producción muy elevada de productos idénticos o semejantes, o un único producto. Es decir, se realizaba una producción muy alta de ese producto. Y la maquinaria o equipos para realizar esa producción son diseños específicos, con un alto nivel de eficiencia, pero eso sí, solo son capaces de producir ese producto. Es decir, no hay flexibilidad para poder cambiar el producto, o hay un bajo índice de flexibilidad para cambiar el producto. Vamos a poner como ejemplo el sector de la automoción. En los orígenes SEAT fabricó un único modelo, un 600, SEAT 600. Bueno, pues en aquellos momentos la automatización fija permitió fabricar el 600 como producto único, realizando una alta producción de ese único modelo, y eso sí, se diseñó una tecnología muy específica para fabricar ese modelo único de 600. La demanda del mercado, o el propio mercado demandó nuevos modelos de productos, por lo cual evoluciona la automatización a lo que se entiende hoy como una automatización programable. Ya no solo se realiza un producto, se van a realizar varios productos. Se van a realizar varios productos en esa automatización programable con bajos volúmenes de producción. Es decir, cada producto se va a fabricar con bajos volúmenes y por lotes. Podemos ver que las tasas de producción van a ser mucho menores que en la automatización fija. Y el equipamiento, eso sí, ahora necesario para desarrollar esos distintos productos, va a necesitar adaptarse a esas variaciones del producto. Es decir, vamos a poder tener algo de capacidad de reprogramación de esa tecnología o de ese equipamiento para cambiar de un producto a otro. En el ejemplo de la automatización, podemos pensar que que ya no se fabrica un único producto, se fabrica un modelo de 600, se fabrican varios modelos de 600 con distintas motorizaciones o con distintos acabados. Por lo tanto, ya vamos incorporando en la misma equipamiento la capacidad de reprogramar para cambiar de un modelo con un equipamiento a otro modelo con otro equipamiento. Bien. Pero ya la propia demanda, el propio mercado nos sigue demandando más. Nos demanda mucho más con la automatización flexible, en la cual se va a caracterizar que ante todo se va a realizar una planificación muy detallada de todos los productos y piezas necesarios para fabricar una gama de productos. En concreto, necesitaremos distintas motorizaciones, distintos equipamientos, distintos acabados para fabricar no uno, sino varios, incluso modelos de coches. Eso requiere una gran planificación. Y hay que detallar y especificar todo el equipamiento necesario para producir esas piezas, o para ensamblar todas esas piezas. No cabe duda que la producción continua
de todas esas piezas va a ser elevada. Las tasas de producción, lógicamente, no van a ser tan altas como la automatización fija, pero sí que van a ser superiores a la automatización programable. El hecho de incorporar esas tecnologías con mayor reprogramabilidad van a aumentar esas tasas de producción, y los robots van a decir mucho en el aumento de esas tasas de producción. Y eso sí, va a haber una gran flexibilidad para tratar con un rango limitado de variaciones el diseño del producto. Es decir, vamos a ser capaces de diseñar múltiples productos simultáneamente bajo demanda, múltiples coches, incluso múltiples variantes de esos coches bajo demanda, con distintos acabados, distintas motorizaciones, etcétera. Bien, como he dicho antes, la robótica es una pieza importante dentro de la automatización flexible. Bien, vamos a seguir hablando ahora del siguiente apartado, que va a ser la morfología del robot. Bueno, este es un apartado importante. Ya hemos definido un robot. Hemos definido un robot como una cadena cinemática. Es una estructura de varias articulaciones, poliarticulada, formada por eslabones o ejes, unidos entre sí por las articulaciones o los pares cinemáticos. Esa es la definición de robot. Estructura poliarticulada, generalmente cadena cinemática abierta, formada por eslabones o ejes adyacentes y unidos entre sí por articulaciones o pares cinemáticos. En el mundo de la robótica, las palabras a utilizar son realmente eslabones y articulaciones, mientras que en la mecánica se habla más de ejes y pares cinemáticos. ¿Cuál es la función de un robot? La función de un robot es situar. Ojo, importante, situar significa posicionar y orientar. Por lo tanto, la función de un robot va a ser situar objetos en el espacio. Situar un motor dentro del chasis, situar un soldador para realizar una determinada soldadura a lo largo de una determinada pieza, etcétera. Bien, por lo tanto, importante, repito, es identificar las palabras eslabones y articulaciones. Y lógicamente la función del robot, situar, que significa posicionar y orientar. Bien, ¿cuáles son los tipos de articulaciones que tenemos en los robots? Los tipos de articulaciones que tenemos en los robots pueden ser articulaciones simples, aquellas que tienen un único grado de libertad, se giran o se trasladan dos elementos uno con respecto a otro. Por ejemplo, mi codo es una articulación que gira un número de grados y que une entre sí el brazo con mi antebrazo. Por lo tanto, mi codo es una articulación humana y mis dos eslabones son el brazo y antebrazo, eslabones adyacentes entre sí unidos por esa articulación codo. En concreto, las articulaciones se pueden clasificar de forma genérica según el movimiento que realizan entre los dos eslabones que unen. Si la articulación es traslacional, se dice que va a realizar un desplazamiento lineal entre los dos eslabones que une, y si la articulación es rotacional, el movimiento que va a realizar entre los dos eslabones que une va a ser un movimiento angular o un desplazamiento angular. Bien, dentro de las articulaciones traslacionales subclasificaremos estas en telescópicas, cuando los ejes que producen el movimiento están alineados entre sí, o transversales, cuando los ejes, en este caso, son perpendiculares entre sí. Y el mismo criterio seguimos en las articulaciones rotacionales. Articulaciones alineadas o tipo pivote cuando los ejes que producen el movimiento están alineados entre sí, y articulaciones transversales o bisagra cuando los ejes son perpendiculares entre sí. Bien, ahí tenemos la clasificación genérica. Y ahora vamos a centrarnos en la estructura morfológica. Generalmente, cuando se habla de un robot, diremos que dicho robot está constituido por un brazo y una muñeca. Generalmente el brazo está constituido por los primeros
eslabones y primeras articulaciones. Y la función prioritaria es posicionar el elemento efector terminal, la garra, como se ve en la figura. Repito, el brazo está constituido generalmente por los primeros eslabones y articulaciones. Suelen ser 3 eslabones con articulaciones, cuya función prioritariamente es posicionar. Lógicamente, algo orientarán, pero prioritariamente posicionarán el efector terminal. Mientras que la muñeca podemos pensar que su función es justamente la de orientar. Es decir, la muñeca van a estar constituidas por los últimos eslabones y articulaciones del robot, y su función prioritaria es orientar el efector terminal. El efector terminal es el elemento que realiza la tarea en la aplicación. Bien, me da igual que sea recoger un objeto, como puede ser a través de una garra o una ventosa con succión, bien un soldador que realice labores de soldadura, bien sea un elemento de vaporización de pintura, etcétera. Bien, pues esos son los 3 elementos que constituyen un robot: brazo, primeros grados de libertad; muñeca, últimos grados de libertad; efector terminal. Y otra cosa importante, si comparamos un robot industrial con nuestro cuerpo, podemos ver la semejanza. Aquí tenemos nuestro tronco, nuestro antebrazo y brazo, y tenemos lo que se entiende la muñeca. Y tenemos el tronco, giramos en torno al tronco, giramos en el hombro, giramos en el codo y luego giramos la muñeca. La muñeca tiene 3 grados de libertad, es una muñeca compuesta, y luego tenemos otros 3 grados de libertad girando en el tronco, en el hombro y en el brazo. Lógicamente, nuestro cuerpo humano tiene mucha más capacidad de movimiento en estas articulaciones, en todas las articulaciones, que un robot industrial. Podemos realizar muchos más movimientos que los que tiene un robot industrial. Otro aspecto a destacar es que como hemos visto, un robot, su función siempre es situar algo, en este caso situar su efector terminal en una posición y con una orientación dada. Bien, para ello necesitaremos siempre de un sistema de referencia ortonormal, un triedro ortonormal constituido por sus ejes X, su N y su NZ, su N, y caracterizado por una base ortonormal. Una base ortonormal que es una base unitaria y con vectores perpendiculares entre sí. Los 3 vectores perpendiculares entre sí y unitarios asociados a la garra siempre se referencian con las letras NSA. A viene de la palabra approach, es decir, perpendicular al movimiento de aproximación al objeto al cual se dirige. Slide viene de slide, de deslizamientos. S viene de slide, de deslizamientos de dedos de garra. Y N viene de normal, perpendicular o normal a los otros 2 vectores unitarios A y S. Bien, pues estos 3 vectores unitarios están asociados al triedro, al sistema de referencia último colocado en el efector terminal. Sistema de referencia último que se suele denominar X su N y su NZ su N. Generalmente si solo hay 6, pues será el sexto. Y luego también es verdad que tendremos siempre un sistema de referencia en la base del robot. El sistema de referencia en la base del robot, en este caso, es un sistema de referencia estático, universal. Y respecto a este sistema de referencia, que siempre se suele denominar X0 y Z0, es respecto al cual se referencia el movimiento de todos los elementos del robot, de todos los eslabones del robot, de todas las articulaciones, concretamente del efector terminal. Por lo tanto, vamos a posicionar y orientar el sistema de referencia de la garra del robot respecto al sistema de referencia universal X0 y Z0.